Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos en un tema de las fronteras europeas que, parece casi de película, ¿no? Pero es muy real. Túneles clandestinos, excavados bajo tierra para la inmigración irregular. Exactamente. Una táctica silenciosa, oculta, y nuestro análisis hoy va justo de eso, de este fenómeno. Sí. Tenemos informes recientes que detallan descubrimientos importantes en puntos clave como la frontera de Polonia con Bielorrusia y también la de Hungría con Serbia. Son como ventanas a esa realidad subterránea que normalmente no se ve, claro. Eso es. El objetivo hoy es desgranar esto, no solo cómo se descubren, que ya es interesante de por sí, sino también, el contexto geopolítico que parece que hay detrás y, claro, cómo responden los países. Queremos entender mejor esta faceta oculta, casi invisible, de los flujos migratorios hacia la UE. Una faceta que, aunque esté oculta, dice muchísimo sobre la presión que hay en las fronteras, y cómo evolucionan las medidas de control. Es como un pulso constante. Un pulso así, entre los que intentan cruzar y los que intentan impedirlo. Exacto. Vale, pues vamos a sumergirnos en esto. Empecemos por el caso más reciente, el que ha salido más en los medios, Polonia, en su frontera este. Hace poco, el ministro del Interior polaco, Marcin Kierwiński, anunció el hallazgo de un túnel clandestino. Sí, lo leí. Estaba en Podlasia, una región fronteriza con Bielorrusia, una zona boscosa, complicada. Y ojo, un detalle importante, no es el primero. Según dicen, es el segundo túnel de este tipo que encuentran en Polonia este año. El segundo ya. Eso sugiere que no es algo puntual, ¿no? Que hay cierta persistencia en usar este método. Claro. Y las autoridades polacas, lógicamente, ya están investigando. A ver, ¿quién lo cavó? ¿Cuándo? Es una pieza clave. Claro. Sobre todo si piensas que Polonia, según los datos que tenemos, es uno de los países de la UE con más intentos de cruce irregular. Justo ahí, en esa frontera. Sí, las cifras que se manejan son altas. Hablan de unos 120 incidentes diarios. 120 al día. Es una presión enorme. Constante. Muy alta, sí. Y claro, en ese contexto, los túneles emergen como... Como una de las estrategias, claro, para intentar evitar la vigilancia. Exacto, una estrategia para eludir una vigilancia que, por otro lado, cada vez es más intensa, más tecnológica. Aquí lo interesante yo creo es ver esa dinámica de causa-efecto, ¿sabes? Pones barreras enormes en la superficie, vallas, sensores, cámaras... Tecnología punte. Eso es, y es casi, inevitable que surjan métodos alternativos que busquen justo el punto ciego. La vía subterránea, ¿no? Justo, la vía subterránea. Es un ejemplo clarísimo de adaptación. Si bloqueas lo visible, la presión busca la ruta oculta. Y esto no es solo un problema de logística o seguridad, tiene una carga política potente. Los informes que manejamos, citando a la agencia TASS, ¿Sí? indican que Varsovia acusa directamente a Bielorrusia. Dicen que no solo lo permiten, sino que facilitan que los migrantes crucen a Polonia. Esa acusación, no sale de la nada. Se enmarca en tensiones que vienen ya de lejos, por lo menos desde 2021. Claro. Hay que recordar que por aquel entonces el gobierno de Lukashenko puso en marcha políticas que hacían más fácil conseguir visados bielorrusos para gente de Oriente Medio, de África. Sí, me acuerdo. Y algunas fuentes decían que se les vendía a Bielorrusia como una puerta de entrada fácil a la UE. Eso provocó un efecto llamada tremendo. Miles de personas viajaron a Minsk pensando que podrían cruzar a Polonia, Lituania. Exacto. Pero la respuesta de la UE y sobre todo de Polonia fue muy dura. Reforzaron fronteras, vallas y básicamente sellaron esa vía. Sí, y el resultado fue terrible. Miles de personas atrapadas en la frontera en condiciones, muy duras. Una especie de limbo geopolítico. Sí. Y frente a esas acusaciones de Polonia, la postura oficial de Minsk, según TASS también, es negarlo todo. Lo niegan. Rotundamente. Lukashenko dice que Bielorrusia no es responsable. Su argumento es que Minsk antes colaboraba con la UE para contener la migración, pero que dejó de hacerlo activamente después de que la UE le impusiera sanciones por temas internos. De hecho, creo que hay declaraciones suyas bastante directas, ¿no? Algo como, ya nos vamos a proteger como antes, no vamos a parar a los migrantes para vosotros, dirigido a la UE. Totalmente explícito, sí.
Y si conectas esto con el panorama general, pues es un ejemplo de libro de lo que se llama instrumentalización política de los flujos migratorios. Usar la migración como arma política, digamos. Exacto. Utilizar esa presión migratoria o la amenaza de permitirla como una herramienta de política exterior, en este caso como respuesta a las sanciones europeas. Lo terrible es que, en medio de ese pulso entre estados, pues quedan atrapadas personas muy vulnerables. Mientras toda esta tensión política sigue ahí, la respuesta de Polonia sobre el terreno ha sido más valla. Hay planes muy avanzados, para 2025 creo, para completar una valla electrificada en toda la frontera con Bielorrusia. Y no una valla cualquiera, ¿eh? Por lo que ha trascendido es una infraestructura de altísima tecnología. Sí, ¿verdad? Según TASS, el coste ronda los 116,5 millones de euros. Y lo más llamativo es que va a llevar sistemas de vigilancia súper avanzados, con inteligencia artificial, para detectar cualquier cosa. Movimientos, intentos de cortar, de excavar, hasta la mínima señal. Aquí es donde la escala de la inversión tecnológica se pone, realmente interesante, ¿no? Muchísimo. Refleja, por un lado, la determinación de Polonia por controlar esa frontera, que ven como estratégica y amenazada. Claro. Pero por otro, ilustra una tendencia más amplia en Europa. Confiar muchísimo e invertir una barbaridad en soluciones tecnológicas para controlar las fronteras. Una inversión masiva, sin duda. Pero fíjate la persistencia de métodos como los túneles, incluso sabiendo que viene esta tecnología. Plantea preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto la vigilancia en superficie, por muy avanzada que sea, puede ser totalmente efectiva contra la determinación y la inventiva que busca vías subterráneas? Es la eterna pregunta si la tecnología por sí sola es la solución mágica. Es una pregunta clave. Y como dicen nuestros informes, el caso de Polonia, aunque sea el más mediático ahora, no es el único con túneles. Este método subterráneo parece ser una constante en otras fronteras europeas con mucha presión. Sí. Si miramos más al sur, encontramos ejemplos parecidos entre Serbia y Hungría. Ah, la frontera serbo-húngara. Una frontera que ha sido un corredor clave en la ruta de los Balcanes durante años. La vía principal para llegar a Europa Central desde Turquía a Grecia, efectivamente. Y allí las autoridades húngaras también han encontrado túneles, varias veces. Tenemos datos concretos, fíjate. En junio de 2020, la policía húngara encontró un túnel bastante currado, de unos 24 metros, cerca de Morahalom. Y lo interesante, según dijo la radio-televisión serbia, era el tercero descubierto en esa misma zona en solo un año. El tercero en un año, ojo. Eso ya sugiere una actividad recurrente, quizá organizada. No intentos aislados. Alguien está invirtiendo tiempo y recursos ahí, a pesar de que los descubran. Exacto. Y si vamos un poco más atrás, a 2019, otros dos hallazgos importantes en esa frontera. Uno, cerca de Azothalom, era más largo todavía. 34 metros. 34 metros. Y en esa operación detuvieron a 44 personas que supuestamente acababan de cruzar por él, y a un presunto traficante. Esas cifras, 34 metros, 44 personas, te dan una idea de la escala de estas operaciones clandestinas. No son agujeros sin más. Desde luego. Y el otro túnel de 2019 estaba cerca de Quesequería. Medía algo más de 21 metros. Son distancias considerables, ¿eh? Excavadas a mano, en secreto, bajo una frontera vigilada. Requiere planificación, esfuerzo y probablemente redes a ambos lados, claro. Sí. Y el contexto húngaro aquí es relevante, claro. El gobierno de Viktor Orbán ha sido de los más vocales en Europa con su línea dura contra la inmigración irregular. Sí, muy firme. Lleva años pidiendo leyes más estrictas, a nivel nacional y europeo, y siempre ha vinculado la migración con riesgos para la seguridad, la identidad cultural, y no se ha quedado en palabras. Hungría fue de las primeras en construir barreras físicas a gran escala, allá por 2015, ¿no? Exacto, durante la crisis migratoria. Cuando llegaban cientos de miles por la ruta de los Balcanes, Orbán ordenó levantar vallas de alambre de espino en las fronteras sur, con Serbia, con Croacia. Un intento muy visible de frenar el flujo. Muy visible, sí. Precisamente. Y aquí es donde el descubrimiento continuo de túneles, años después de esas vallas, se vuelve especialmente significativo. Claro. Plantea una pregunta fundamental sobre la efectividad real a largo plazo de las barreras físicas como única solución. La persistencia de los túneles en Hungría sugiere que las rutas migratorias tienen una capacidad de adaptación enorme. Cierras una puerta visible, la valla. ¿Y la determinación encuentra o crea otras vías, incluso subterráneas? Parece casi una ley física, ¿no? La presión busca la salida. Si la superficie está bloqueada, se explora el subsuelo. Es una demostración de
de resiliencia y de ingenio humano frente a los obstáculos. Exacto. Y pone en cuestión si las barreras por sí solas resuelven el problema de raíz, o si en muchos casos simplemente lo desplazan geográficamente o lo hacen más clandestino o más peligroso. Y más lucrativo para las redes de tráfico, imagino. Potencialmente sí. Redes que explotan estas rutas alternativas. Es una reflexión importante. Y esta dinámica que vemos en Polonia, en Hungría, no se queda ahí, en esas fronteras exteriores. Nos obliga a mirar más allá, a ver cómo afecta esto a toda la Unión Europea. Absolutamente. Porque la migración irregular, aunque se vea más en la frontera, genera debates y tensiones en todo el continente. Claro, las consecuencias de lo que pasa en las fronteras exteriores se sienten, y mucho, en los países del interior, que a menudo son los destinos finales o de tránsito. Y eso se ve en los debates políticos internos, por ejemplo, en Alemania. Alemania sí, un receptor importante de solicitantes de asilo. ¿Qué tipo de debates o medidas se están planteando allí, según los informes? Bueno, además de reforzar sus propios controles fronterizos puntualmente, el debate en Alemania se está centrando mucho en políticas más estructurales y a veces controvertidas. A ver. Por un lado, se discute mucho la viabilidad y la legalidad de establecer centros para tramitar asilo y quizá hacer deportaciones en terceros países, fuera de la UE. Externalizar el proceso, vaya. Una idea que suena complicada legal y éticamente, ¿no? Muchísimo. Y por otro lado, también se habla de crear centros secundarios dentro de Alemania para gestionar mejor los flujos internos de solicitantes y agilizar los trámites, tanto para conceder asilo como para retornar. Entiendo. Hace poco, por ejemplo, el ministro del Interior alemán, Dobrindt, estuvo discutiendo estas opciones con sus colegas de los Estados Federados en Múnich. O sea que el descubrimiento de un túnel en Podlaquia o en Morajalom tiene ecos directos en las discusiones políticas en Berlín, al más alto nivel. Exactamente. Demuestra cómo el desafío migratorio es un sistema interconectado. La presión en las fronteras exteriores, que se ve en cosas como los túneles, impulsa la búsqueda de soluciones o al menos de respuestas políticas a nivel nacional en países clave como Alemania. Y eso alimenta el debate a nivel europeo, claro, sobre cómo reformar el sistema de asilo, cómo gestionar las fronteras juntos. Es un puzzle muy complejo, sin soluciones fáciles a la vista. Queda claro que estamos ante un tema con muchísimas capas, humanas, políticas, tecnológicas, legales. Sin duda. Si intentamos resumir los puntos principales que hemos ido viendo, yo diría que hay varios clave. Primero, constatar el uso de métodos cada vez más sofisticados y clandestinos, como estos túneles bajo fronteras vigiladas en Polonia y Hungría. Sí. Eso habla de organización, recursos y, sobre todo, de una determinación enorme. Luego, las tensiones geopolíticas tan fuertes, ¿no? Especialmente en la frontera polaco-bielorrusa. Las acusaciones, la instrumentalización de la migración. Exacto. Tercero, las respuestas de los estados de la UE. Por un lado, inversión masiva en seguridad física y tecnológica, las vallas con IA y demás, millones de euros. Y cuarto, lo que acabamos de comentar con Alemania, el reconocimiento de que esto no es solo un problema de los países de primera línea. Es un desafío para toda Europa que necesita respuestas coordinadas. Efectivamente. Es un cuadro complejo, con muchas piezas y muchas contradicciones a veces. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quien nos escucha, yo creo que este análisis intenta sacar a la luz esas realidades que a menudo no se ven, ¿no? Lo complejo que es el control migratorio en Europa. Sí. Nos muestra, por un lado, la increíble determinación, el ingenio, a veces la desesperación de la gente que intenta cruzar, hasta el punto de cavar túneles. Y por otro, la escalada continua en seguridad, vigilancia, tecnología por parte de los estados para controlar esas fronteras. Es una ventana a ese pulso constante, a esa dinámica que no para de evolucionar en los límites de Europa, una tensión fundamental entre el movimiento de las personas y el control de los estados. Podríamos describirlo casi como un campo de batalla invisible, ¿no? Donde se enfrentan el ingenio humano contra los recursos tecnológicos y la voluntad política de los estados. Una lucha que se libra metro a metro, a veces bajo tierra. Es una metáfora potente, pero que capta bien una parte de la dinámica, sí. Y esto nos lleva, casi inevitablemente, a una reflexión final, una pregunta abierta, quizá. A ver.
Si estamos viendo cómo se invierten millonadas en muros más altos, vallas electrificadas, drones, IA, para vigilar la superficie, y al mismo tiempo vemos que la respuesta es buscar vías subterráneas, como estos túneles, ¿hacia dónde va realmente esta dinámica en las fronteras europeas? Buena pregunta. Estamos condenados a una carrera tecnológica y de ingenio sin fin, donde cada medida de seguridad genera una contramedida más audaz. O quizás esta tensión constante nos obliga a mirar más allá de la seguridad física. ¿A considerar qué? Pues a considerar más profundamente otras dimensiones. Las causas que empujan a la gente a moverse, las consecuencias humanas de estas políticas fronterizas tan duras, o incluso las posibilidades de enfoques diferentes. Enfoques que no se basen solo en la contención. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.